Kafanya kwa miaka ile kwa kete jeri kaya na. Mientras estaba llegando con Ernesto Auro, nosotros estuvimos mencionando que los tres, ahora sí, tienen una larga, fructífera trayectoria en la comunicación del Paraguay y que en particular se han destacado como promotores, como difusores, como fortalecedores de la cultura del Paraguay, de la cultura popular y de guaraní. Para nosotros son muy importantes. Roy Saramón, de un barrio azul. Y este es un homenaje que nosotros le tenemos reservado a personas muy especiales. Uno de ellos, José Manuel Silvero, que recibió en su momento esta distinción, el otro Alfredo Valentín, también recibió esta distinción, y hoy queremos sumar a esta galería de personalidades que recibieron esta distinción los nombres de ustedes. La distinción es un galardón, el máximo que podría tener en la agricultura guaraní, que en el nombre dice todo, amigos solidarios del idioma guaraní, todo lo que ustedes son para nosotros, ¿sabes? Y esta distinción le vamos a hacer entrega en nombre de esta representación del Paraguay que está acá. Y quiero pasar a mencionarlo porque son mis compañeros, son parte de una familia, todos los que estamos acá somos uno, hace mucho tiempo trabajando por el guaraní. Esa es la circunstancia, muestra la figura del que está en la cabeza, pero yo por obligación tengo que reconocer que nada de lo que hoy tenemos en el guaraní hubiera sido posible sin el trabajo de estos compañeros que están acá, ¿verdad? Son gente que también como ustedes, de una manera desinteresada pero decidida, se han dedicado a promocionar, a difundir, a enseñar el guaraní. Los que están acá son los responsables de haber formado 25.500 profesores gratuitamente para el Estado paraguayo. El Estado paraguayo no invirtió un solo guaraní. El Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní formó 25.500 profesores que hoy trabajan. Muchos de ellos hoy son directores, son supervisores, son personalidades también destacadas en su comunidad. Aparte, 100.000 personas hicieron lo que se llama el curso básico, que dura un año. Y a eso le sumamos ya lo que han hecho los cursos superiores, una licenciatura, una maestría, inclusive en este caso el doctorado. Y voy a presentarles, empezando por este lado, que es la profesora Gerarda Muñoz. Creo que estaba también por allí Marcelina, pero a Gerarda, por ejemplo, ella viene de Opan Caballero, era un botín de Opan. Acá la profesora Lorenza Morel de Mareco desde Emboscada, de Cordillera. Y quiero que puedan dejar a Carmen Caballero, General Aquino, San Pedro Juan. A ver, de donde vengo dejar a Juana Ramón Ayala y Pacaraí. Y quiero que puedan dejar a Ana Dora, Leizamón, Aguya Perua. Pero no fuimos coordinando, porque ahora voy a dejar a Mari Escobar. Hacemos acá, tenemos que aquí estar. Te mando a alguien que voy a dejar ahí al lado. La fiesta va, desde los cuerpos que en virtud. No te digo aquí, yo tengo que dejar a Pastel Lovera Martínez, de Villa Ricaguá. Voy a dejar a Cubrir. Y quiere Federico González. Hemos hoy en la Concepción a presidente Franco Alto Paraná. Y quiero acudir a una penguena, Carolina González de Deca, que es nuestra directora de la regional Iturbe, y ahí está también su profesora, Alicia. Alicia, sí. Bueno, de este lado está la profesora Francisca Bebé sobre San Pedro Juan. Y con Pepe Guevara Felicia, repatriación. A ver, Mocoyano Benguay, Esther Rubina, Natalio Itapúa. Y quiero ir a Ramona Ayala, Mocoyano Ayala. Ramona Ayala es de Díaz a María Auxilia Oraguá, Itapúa Bebé. A Moisés Guajá Manuela, a Inventura Carolina, pero pastoreo. Ya acá nos hicimos costumbre, nos formamos nosotros como profesores, todos nuestros hijos son profesores de la vida. Carolina es un ejemplo. Y la profesora, nosotros le conocimos así, chiquitita, una profesora. Acá está una pareja que viene de Itaipité. Me da pelea de Itaipité, Itaipité,
San Alberto, caso de Dernis, muy bien, a Enrico, que como que vamos a hoy estamos como el brasilero electrico. Esa otra característica, nosotros nos metimos en la zona de frontera a plantar una bandera paraguaya. Acá en el caso de Pedro Juan, yo suelo contar cuando en el 97 con el profesor Pedro Curra, que ya lastimosamente falleció, encontramos 5 profesores de Guaraní. 10 años después, con la ayuda ya de la profesora Gerarda, Marcelina y otros profesores, dejamos 700 profesores en Pedro Juan. Profesores que cantan el himno nacional de Guaraní, profesores que hacen escuchar música paraguaya y que hablan Guaraní con su alumnos. La Bujara Petrona, Ciudad del Este, de Guaraní es centro. Algunos dicen el día determina y ella decía el día donde empieza el Paraguay. La profesora Miriam Osorio, en 1991 vieron bajo aquí, y quiero dejar a Josefina Jaime Enrique, está el caso también, ella es la mamá y le digo, lo veamos de abajo. Josefina, ella es de San Juan Bautista Misiones, está parada ya la profesora Zulma Mareco, en duda porque Mareco común de su hermana es también periodista, Estela. Ellas son de Itacurubí, Rosario. Pepe Guapi está con la pastora, pastora Lin Samona, de cara de Guapa, y con Pepe venía por dejar a Mariela, a llegar tu pastora, José Ayala, Guardero Grande, Aute, por dejar a Paola, que tuvo a EU, San Ignacio Misión, a Eurico Santa Rosa, allá, por dejar a Estela, que es la Villa Mayor, tengo Asunción, Santísima Trinidad, Pipa, se llama Beguyevi, Yerobué, allá, la ICIR, Lorita Royce, a la Itúa, sí, Royce Cebolla, ahí está, Julia Cebolla, su hermano, bueno, gracias, del otro lado está la profesora Rafaela, también está con su marido allí, Rafaela, ella es de Piracú, y también Mariscal Espigatría en el Chaco. Allá están, ese es un trío, pero así separado. Está Teresa, está Belina y está Omar. Recuerda el Ojo Active, a un video completo que habla. Así es, el video que ya me voy a ver, más, cuando creo que ahora, hasta muy conado, que me haga todo ojo para ver que está una semana, carupado. Pero ellos están trabajando más de, ¿cuántos son? 20 y pico de años que están en Culuguatí. Y de allí van a Puente Quijano, formando profesores en su casa. Y bueno, detrás acá de la profesora Irene está Selva. Levantarse la mano, por favor. Ella está, Selva Costa, nuestra directora regional de Asunción Centro. Allá en el fondo está parada María Antonia, ella es de Casa Zapata. Y al lado está la profesora Miriam Acosta de Ortiz, que es de Itá, y la esposa estaba mayor acá del profesor Nelson Ortiz. Ahí está Sofía Orrego, nuestra directora de Paraguay, Zulma Trinidad, que es nuestra vicedirectora. Bueno, y yo me olvidé de, no, que me olvidé, la perspectiva de acá a propósito de estaba mayor aquí. Yo no sé si acá los últimos serán los primeros, la cola está viniendo. Digo, no. Sabina, no. También, profesora Guaraní, licenciada, magíster. Bueno, esta es la familia que yo le voy a decir en homenaje. Primero de marzo, voy a dejar a Rubén, una serie de años de Rubén Velar. Primero de marzo, cordillera. Bueno, y ya le dimos allá a la profesora Marisa, que está la esposa también acá de José Manuel. Bueno, con este marco nos presentamos y queremos seguidamente hacerle este homenaje. Quiero pedirle en este caso, a una persona que hace un viaje impresionante, es que tener ganas de trabajar por Guaraní. Está acá y mañana está en Salto de Guairá y después se va a agrupar misión en Argentina, a dar clase allí y vuelve a estar acá. Se llama Omar Sil. ¿Casa mi mamá? Omar Sil. Vamos a pedirle a Omar que pues ahí a la
por su valioso e incondicional apoyo a la promoción y difusión de la lengua y cultura guaraní. Guaraní, Replicasores, Guaraní, Arecola y Pape, aún vaya a TV, en la ciudad de Fernando de la Mora, aunque era más, entonces que la volcaron ahí al lado. La foto. Un recorrido también de su presencia ahí con nosotros, ¿no? Vamos a entregar todo y después pedir una palabra a cada uno de ustedes. Ahora vamos a pedirle en este caso, a ver un poquito, vamos a pedir a la profesora Manuela, yo me profesora Manuela, de pastoreo, para que le haga entrega al profesor, al amigo Eduardo Palacios, abogado, allá abajo, que seramos Eduardo Pati Guasusque, y que seramos un mágico cara de Guasú. Muy bien, un aplauso. Muchas gracias. Sí, vamos a pedir a que se haga por el también los sobrinos y mi hijo, miren, deja ahí. Para nuestro querido amigo Ernesto Adolfo Audo, le vamos a meditar sobre el nombre de cada familia, sobre el bien de aquí y de Pablo. Vamos a ir muchas gracias. Un aplauso. Le queremos pedir una palabra, por lo menos 3 palabras a nuestro homenajeado en el foro también que le digo que está compartiendo. Porque Peña digo Peña de Cañale, Paraguay, la ñaneñe, Oyamupanteame. Guerra contra la Triple Alianza, Alfei, Pesaco, y en el superior confidencial de los paganos. Amar en el bueno, Ñanderoga, ayer y antes entero visil de Jale. Ahí fuera, no la niña, el año de fuera, la llamamos ahí, veíamos ese jaque. Se le no con las sobrinitas ahí, dice, tía, vas a venir, le dice, ¿cómo? Ella se le dijo pico, día ella se, porque yo su bebé, ¿cómo? Tía, le ayuda a pedir a que se amajen bien bebé, lo llenan a Guaraní. A lo llenan a Guaraní, entero a Yeruré, a
oye, jamás. Porque hay sube Ana de Ricuayue de Arimata se argel, se ñañase, trabajo. Pero un pediré igual. Va a estar en seco, con la leyenda. Ya no hemos apuesto, ya no hemos pedido. Agitamba é arrechar, e andar a fechar, e andar em tangua. A pena é elaborar. Ao pegar tu projeto bate tambo é pegar. Guarani nene la castellano, pero en ABDI, a ver, sea a 3 años España a estudiar. Aguantar ahora mocoin kaya yo la maero de ahí ni es mande la ya y para ma ebio pe y con la de ya kwa o pues la de se porque son bien a oye a upea que sea ya se ire awi ya de esa kwa pa epa tenía ni ama desa mo ketama dengan ini saja eno hai dia satu nana lebih awak punya yang ini ya upaya dia betul yang mau ibe yang ni akan pesa pesa ni kona sampai ibe yang ni agradeceré Ateneo de Cultura Guaraní a entero en Chiang fuera de Papua de Namibia. Ayer aseguré a Catuete y a entero la ñandero gabe ñañe la ñañe fue la ñandero gabe la ñañe la ñañe Aupera será entero de agricultura, así actualmente porque sé que hice así. Aunque ese colaborador ni menos ni ellos no está ahí paraguayo. Ese tipo se paraguayo. Ahora ni menos ni ella ese es paraguayo no se paraguayo. Aupera ahí para él que algunos pueda ver estaba en una noticia por todo el día, me comía entero, ya me mundaba de manera, pero que me mandó a mí a su bebé. PTI noticia, Peña de Guaraní en Guanajuato, a Peña de Puajei, a Peña de Ñe, Pemujasán, a su que porque la política apea a Anoa o Hassan, pero peñan de Leco o Butana. A peña por ver a me de entrevista eso. Es político mío, pero tú debemos hacer eso. Pero PTI entrevista peña por, pero muñeco, PTI artista, pero muñeco, PTI por ahí, a cualquier año ya puedo copiar peñón gatú, puedo copiar siempre, voy a estar presente. Muchísimas gracias. Después de lo bien a lo que presente al ser humano, a la de apoyo de la humana, a esta vez va a faltarse allá. Pero, muchas gracias. Muchas gracias. Para nosotros es un privilegio ser partícipes de esta reunión que no es habitual para ustedes en la mañana de hoy. Quiero saludar al concejal Orlando Figueroa, que está presente. Digo que somos privilegiados en estar entre ustedes en la mañana de hoy. Y privilegiados
por este testimonio personalmente inmerecido, porque todo lo que hemos hecho en favor de nuestro idioma, de nuestra forma de ser, de nuestra identidad, lo hacemos naturalmente porque somos paraguayos. Y hay un tema muy importante: el Tratado del Mercosur, la implementación de los distintos programas que encara, va a ir siendo cada vez más duro para nosotros. Para nosotros los locutores. Yo soy un profesional locutor, hoy ejerzo una abogacía, pero mi raíz está en esa tarea, en el ejercicio de esa tarea profesional. Y hoy, ayer, hemos iniciado la conformación de la Asociación de Locutores Profesionales del Paraguay. Y fíjense que como objetivo central de esa asociación de profesionales está la promoción y difusión de nuestro idioma ancestral. Así que tenemos identidad, estamos identificados con ustedes, con esta tarea ciclópea que llevan adelante, en donde veo que hay una mayoría de mujeres, y eso es importantísimo, porque indudablemente han comprendido y están llevando la bandera de redención, de reivindicación de nuestra identidad por varios años postergados. Y hablaba yo de la formación de la Asociación de Locutores del Paraguay, porque en breve, en pocos años más, vamos a estar siendo invadidos por voces foráneas, como ya hoy existen los medios de difusión. Y van a estar brasileños, argentinos y uruguayos trabajando seguramente con mucha libertad, si es que hoy nosotros ya no adoptamos alguna disposición que permita preservar nuestra identidad, nuestra forma de ser y nuestra expresión propia del hombre nacido en estas tierras. Y el privilegio para mí es doble, porque estoy al lado de dos personas, dos profesionales que han incidido notablemente en mi formación profesional: Ernesto Apo y la profesora Aida Lara. Ernesto Apo fue en el año 1974 que me dio la oportunidad por primera vez de decir la hora en Radio Cáritas cada una hora, pero era lo máximo para mí cuando entonces hablaba en radio y mi abuela me escuchaba. Era doblemente importante. Y la profesora Aida Lara ha marcado notablemente mi tarea profesional, porque me ha dado las herramientas primeras como docente de la Escuela Municipal de Locución cuando entonces, y me ayudó notablemente para mi primera vez en el escenario como maestro de ceremonias, presentando el concierto de Caño Sila Godoy el 19 de septiembre de 1975 en la monoplatea de Radio Cáritas. Así que ambas personas y amigas mías no pueden hacerse sentir orgulloso de estar hoy sentado acá y recibiendo este testimonio, este galardón tan importante para mí, que mi familia, mi hija y mis nietos están hoy compartiendo esta felicidad y esta alegría. Así que les transmito mi abrazo fraterno, les insto a seguir en esta tarea ciclópea que llevan adelante y cuenten con el apoyo y cualquier tipo de actividad que yo pueda compartir conmigo. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Un aplauso a los miembros de su familia que están acá con nosotros. Un aplauso para sus hijas, sus nietas. Y bueno, continuando, vamos a llegar a nuestro homenajeador, Ernesto Apo. El tema. Muchas gracias. Por favor, está viniendo. Hoy comenzó un programa con un profesional de primer nivel en Radio Nacional, un programa.
hasta las 9:30, desde las 8:30 con el doctor Gilbert Cardoso. Oye, caray, doctor Gilbert Cardoso. Autobús en 1987, a Misiones, pero sentía total de por y caruna. Opa, tipo callate, yo vamos bien. Iba ahí la foto, pero. El doctor Yaquel Cupero, ministro de Justicia y Trabajo. Ojo, porque Misiones va a oír, ojo, Pepe, Acorajá, Alimentos, Naciones Unidas y Cuba después. Gobierno Nacional Cupero Guaré, ojo, Misiones de Comedia Guarda Pichaco. Oye, se llama, Camión Guazú, oye, del Dipu. Pedí plaza, oye, a la entrega. Oído, las 5 de la mañana, el puma la música, ahora también se acuerdan de Plaza Yere, muy fantástico. Yo pregunto alto a ese buen día, si por favor pueden pasar dentro de la plaza para que se pueda hacer el acto correspondiente. ¿Qué es lo que deseo? A repetir, si por favor pueden pasar, a pedir su correo para pedir porque es de poca parte de la entrega cuenta, camión muy amable. Guanite, Guaraní era el secreto. A primer tiempo, y mira, pues te veas a oramos, digo, y que se acuerda que tuvo muy mal. El garotea, por ejemplo, la plaza de interés. Pues ¿cómo se puede hacer el trabajo? Porque la manera, ¿no te imaginas? A PTI está un de Guantánamo, pero se puede hacer. Él me dio el indicador preciso para que mi trabajo salga bien. O si no, nadie me voy a decir porque a fracasar. A fracasar, pero Guaraní lo vi. A ver, una tipo de ya te ya cuida y mi mismo ya puedo a pepe por a y amo a moño tú te amo Guaraní que todo este para Guaraní allí me importa aprender el día ya me antes de que cojas o bebé la Guaraní ahora hay la polinización por la práctica todo vayan conseguir otra planta más otra más amor. Y te voy a decir. Ya, papo, Pepe, hasta que se cada vez más. Algo técnico. Y cuál se llamaba la acelera. Pero como ya me pedimos, como a punto de cuál ya es de muy bien. Usa para hacer la comunicación, ¿a dónde había? De homenaje, tal fecha, etc. Aquí específico, como haya por homenaje decía más, pero miren, ahí van a ver. Pero que tengo en GPC grupo, tengo chipu, por la persona que va a tener después más evita la entonces ya vita cuya cuba unyan dia berkuat dia tu